En este vídeo explicaremos las escalas tradicionales de medición, las cuales son la nominal, ordinal, intervalo y razón. El desarrollo de estas escalas se las podemos atribuir al psicólogo estadounidense Stanley Smith Stevens en un artículo publicado el 7 de junio de 1946 titulado On the Theory of Scales of Measurement, al cual podrán acceder desde el link ubicado en la descripción de este vídeo. Antes de iniciar, es importante que conozcamos algunos términos como lo son variable y medir. Entendemos por variable todo atributo, rasgo, objeto que pueda asumir diferentes valores, o sea, es algo que varía, que no es constante. Un ejemplo de variable sería la edad, la distancia, número de hijos, ingresos mensuales, entre otros. Haciendo referencia al término medir, este alude a la asignación de números a objetos, propiedades, atributos, siguiendo ciertas reglas. Cabe destacar acá que el nivel de medida de una variable está determinado por el significado que tienen los numerales que se asignan a las categorías de esta. Dicho esto, revisemos los niveles de medición. El nivel de medida nominal o escala nominal es el nivel de medición más básico en el que los números son empleados para clasificar objetos, propiedades o atributos. Dicho de otra manera, en este nivel de medida las variables tienen categorías que son nombres, de allí que se llame nominal. Algunos ejemplos de variables expresadas en un nivel de medida nominal son tipos de hogar, la cual tiene las siguientes categorías: unipersonal, monoparental, nuclear, extendido y compuesto. La misma variable sexo, cuyas categorías son masculino y femenino. Color de cabello, negro, blanco, castaño, rojo, azul, amarillo, etc. País de residencia, entre otros ejemplos de variables. Las categorías de una variable son excluyentes, dado que los objetos se ubican en una categoría de tantas. O sea, un objeto no puede estar en más de una categoría de una determinada variable. Tal es el caso del sexo. Una persona no puede ser masculino y femenino al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cómo se miden las variables expresadas en este nivel de medición? Pues sencillo, se le asignan a las categorías números, que actuarían como códigos para identificar a dichas categorías. Por ejemplo, la variable sexo le podemos asignar 0 a femenino y 1 a masculino, o 2 a femenino y 1 a masculino. Si a una persona le corresponde el número 1 y a la otra 2, el hecho de que el número 2 sea más grande que 1 no tiene ningún significado en este nivel de medida, como por cierto tampoco lo tiene que 2 sea el doble de 1. Acá la asignación de los numerales es arbitraria, por lo que el número asignado no expresa la magnitud de una determinada categoría. En lo que respecta a los estadísticos que se pueden aplicar a las variables con un nivel de medida nominal, tenemos la moda o el modo, que como medida de tendencia central propia de las escalas nominales indica el valor de la categoría que más se repite, o sea, el más frecuente. Y para calcular la variabilidad se computa la razón de variación, que se calcula dividiendo la cantidad de casos que están fuera de la moda entre el número total de casos para luego multiplicar el resultado por 100, con el fin de convertirlo en porcentaje. Por ejemplo, acá tenemos la variable sexo. Supongamos que tenemos un total de casos de 150. Y la categoría que más se repite es femenino, cuya frecuencia modal es igual a 100. Habiendo 50 casos que están fuera de la categoría modal, ahora dividimos 50 entre 150, que es el total de casos, y multiplicamos por 100. Y eso nos da 33,33%. Mientras más se aproxime a 0, más homogéneo es el grupo, pero si se acerca a 100%, más heterogéneo este es. También podemos computar frecuencias simples y relativas. Es frecuente ver a estudiantes e investigadores calcular la media aritmética o promedio a variables con un nivel de medida nominal, lo que es metodológicamente incorrecto, no tiene sentido. Dicho esto, pasemos al siguiente nivel de medición o escala. El nivel de medida ordinal o escala ordinal
Como vemos acá, subimos un nivel. Y a diferencia del nivel de medida anterior, en el que los números se usaban para categorizar objetos, en el nivel de medida ordinal, los números asignados a dichos objetos informan su orden en la variable que se está midiendo. Además, en el nivel de medida nominal, los objetos no podían estar en más de una categoría en una determinada variable. Pero en el nivel de medida ordinal, los objetos situados en una determinada categoría no pueden ser distintos de los objetos ubicados en otra categoría, o sea, pueden estar interrelacionados. Las categorías de las variables expresadas en un nivel de medida ordinal respetan un orden, aunque no es posible determinar diferencias entre las categorías en términos numéricos. En este nivel de medición, los números asignados a las categorías de una variable reflejan el orden entre ellas, por lo que se pueden hacer, entre ellas, juicios de orden, tales como una categoría es mayor que otra, una categoría es menor que otra, etc. Los numerales asignados a las categorías le dan una propiedad adicional, que es el orden. Algunos ejemplos de variables ordinales tenemos el nivel socioeconómico, cuyas categorías pueden definirse como alto, medio y bajo, o las calificaciones de una asignatura, como el ejemplo que tenemos acá, siendo estas calificaciones A, B, C, D y E, sabiendo que A es más que B, E es menos que A, D es más que E y así sucesivamente. Sin embargo, no es posible calcular la diferencia entre dichas categorías. No podemos restar, ni sumar, ni multiplicar, ni dividir. Acá vemos la existencia de un orden. En síntesis, las variables expresadas en un nivel de medida ordinal ofrecen información sobre comparaciones relativas, pero no sobre las magnitudes de esas diferencias. Ahora bien, ¿cómo se miden estas variables expresadas específicamente en un nivel de medida ordinal? Es similar que las variables nominales. Se asignan numerales a las categorías de las variables. Sin embargo, la asignación acá no es del todo arbitraria. Se deben colocar valores numéricos a las categorías que respeten el orden de estas. Por ejemplo, retomando el caso anterior de las calificaciones, le podemos asignar 5 a la categoría A, 4 a B, 3 a C, 2 a D y 1 a E, siendo A la calificación con el valor más alto. Con relación a los estadísticos admisibles, acá se puede calcular la mediana, que es la medida de tendencia central propia de las variables ordinales y consiste en determinar el valor que divide la distribución de valores ordenados en dos partes iguales. También se pueden calcular frecuencias simples y relativas y la moda o modo, ya que al incrementarse el nivel de medida, se mantienen las características de los niveles de medidas anteriores. Ahora bien, para conocer la variabilidad de una distribución de una variable ordinal, se recurre a diversos estadísticos de dispersión. Los más conocidos son la desviación de Sill, el rango intercuartílico y el rango semi-intercuartílico. Se computan cuando se ha utilizado la mediana. Entonces, en resumen, en el nivel de medida ordinal no es posible hacer operaciones con las categorías ordenadas de una variable. No es posible sumar dos valores y que la suma tenga algún significado. Por ejemplo, no podemos sumar A con B ni alto con medio. Tampoco podemos sumar 4 asignado a A y 1 asignado a E, porque no es cierto que A sea la suma de B más E. Tampoco es admisible restarlos. Veamos que la diferencia entre 5 y 4 es 1. Y la diferencia entre 3 y 4 también es 1, pero eso no tiene un correlato entre las categorías. Asimismo, no se puede afirmar que haya la misma distancia entre A y B que entre C y E, ya que no se tiene definida la idea de distancia. Ahora bien, pasemos al siguiente nivel de medición, que es el nivel de medida de intervalo o escala de intervalo. Acá subimos un nivel más. Este nivel de medida posee las características de los niveles de medida ordinal y nominal, pero tiene como propiedades adicionales que se puede determinar la magnitud de la distancia entre pares de valores de una variable y la existencia de un cero relativo. Asimismo, esta escala es cuantitativa
y no cualitativa como las dos escalas anteriores. Como se hizo mención, este nivel de medida da información acerca de la magnitud de las diferencias entre los objetos, por lo que las diferencias entre los números pueden compararse entre sí. Para medir en una escala de intervalos es necesario contar con unidades constantes e iguales en la escala. Por ejemplo, se tiene una escala que va del 70 al 180. Acá apreciamos que existen unidades iguales entre ellas, dado que la distancia que hay entre 70 y 80 es la misma que existe entre 90 y 100, y la que hay entre 150 y 160. Algunos ejemplos de variables expresados en un nivel de medida de intervalo tenemos la temperatura, el calendario, puntuaciones de una prueba psicológica, etc. Adicionalmente, en esta escala o nivel de medida, la proporción de dos intervalos es independiente de la unidad de medida y del punto cero. Por ejemplo, sabemos que existen diferentes escalas para expresar la temperatura, tales como los grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Entonces, si tenemos 30 grados centígrados, eso equivale en Fahrenheit 86 grados Fahrenheit. Como apreciamos, son diferentes unidades de medida, pero contienen la misma cantidad de información y se mantienen las distancias a realizar la transformación de una escala a otra. Por otro lado, con relación a que el cero es relativo, se dice que es relativo porque el cero no indica ausencia del atributo que se mide, es decir, no es un cero absoluto que implique la ausencia física de una propiedad. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la temperatura, 0 grados centígrados no implica ausencia de temperatura, o 0 puntos en una prueba de inteligencia no indica ausencia de inteligencia, etc. Y además, este cero es arbitrario, ya que el cero en Celsius no es el mismo que en Fahrenheit, que equivale a 32 grados Fahrenheit. Lo mismo ocurre con el calendario. El 0 en el calendario gregoriano equivale al 3760 del calendario hebreo, por lo que vemos que existe cierto grado de arbitrariedad en cuanto a la ubicación del punto desde donde empezar a contar los años. Sin embargo, el tiempo transcurrido entre 2022 y 2012 es de 10 años. Como lo es el tiempo transcurrido entre 5782 y 5772. Por lo tanto, la transformación de un calendario a otro conserva las distancias. Independientemente de la escala con que se haya realizado la medición del año, la diferencia entre dos años se mantiene constante. Esto ocurre porque las dos escalas se diferencian únicamente en la escogencia del cero u origen, pero no en la definición de lo que es un año. Para ambas escalas, un año corresponde a una vuelta de la Tierra al Sol, por lo que la unidad de medición es la misma. Ubicar el cero en un momento histórico o en otro es una elección arbitraria. Por ende, ese cero no implica la ausencia de tiempo. En este caso, cero no quiere decir nada, sino el origen escogido, el punto donde se empieza a contar los años. Para variables expresadas en este nivel de medida se pueden calcular estadísticos mencionados para los niveles de medida anteriores. Sin embargo, la media aritmética es la medida de tendencia central propia de las variables de intervalo, así como la desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación, como medidas de variabilidad. La desviación estándar y el coeficiente de variación se usan solo cuando se ha computado la media aritmética. Entonces, explicado este nivel de medida, pasemos al último nivel, que es el nivel de medida de razón. Y es el último nivel de medición y contiene todas las características de los niveles de medidas anteriores. Pero, a diferencia del nivel de medida de intervalo, donde el cero es relativo, acá el cero es absoluto. Es decir, el cero implica ausencia del atributo que se mide. Algunas variables expresadas en este nivel de medida tenemos la edad, ingresos mensuales, número de hijos, número de asistentes a una clase, altura, peso, etc. Para ilustrar mejor esta escala me basaré en la variable ingresos mensuales. Tenemos dos personas, una cuyo ingreso mensual es $60,
que en este caso es Miguel, y otra con un ingreso mensual igual a $30, que en este caso es Fernanda. Acá podemos decir que la primera persona tiene 2 veces el atributo de la segunda persona, ya que su ingreso es el doble. En lo que concierne al cero absoluto, este implica ausencia del atributo que se mide. Por ejemplo, si a una clase asistieron 0 estudiantes, esto implica que no hay personas presentes en esa clase. El atributo está ausente. O por ejemplo, cantidad de billetes en la cartera. Si tengo $0 en mi cartera, no vamos a encontrar dinero en ella. El atributo igualmente está ausente. Con base en esto, se está dando a conocer la ausencia de lo que se mide. Para variables expresadas en este nivel de medida, se pueden calcular todos los estadísticos mencionados previamente. Sin embargo, la media geométrica es el estadístico propio de las escalas de razón, que es una medida de tendencia central que expresa el promedio de los datos utilizando la multiplicación en vez de la adición como lo hace la media aritmética, y tiene la ventaja de no ser sensible a valores extremos como la media aritmética. Sin embargo, no admite números negativos, solo positivos. Dicho esto, en este nivel de medida se pueden hacer transformaciones logarítmicas. Y a continuación tenemos un resumen de lo dicho previamente, donde tenemos los 4 niveles de medida. En el caso de nominal, cada observación pertenece a su propia categoría. En el caso de la ordinal, una observación se clasificó arriba o abajo de otra. En el caso de intervalo, una medida difiere de otra en alguna escala que posee intervalos iguales. Y razón, un valor es el doble del otro o ninguna cantidad de esa variable puede existir. Y acá vemos el tipo de variable en cada nivel de medición. Como habíamos dicho, las variables que están expresadas en un nivel de medida nominal y ordinal son variables cualitativas. Y en el caso de las variables expresadas en un nivel de medida de intervalo y razón, son cuantitativas. En el caso de los estadísticos que se pueden usar por nivel de medida, específicamente medidas de tendencia central, tenemos la moda para nominal, mediana y moda para ordinal, media aritmética, mediana y moda de intervalo, y media geométrica, media aritmética, mediana y moda para las escalas de razón. Y acá vemos de manera muy resumida algunas características o funciones que tiene cada nivel de medida. En el caso de nominal solamente podemos categorizar. En el caso ordinal podemos categorizar y ordenar. En intervalo podemos categorizar, ordenar y además se usan intervalos iguales. Y por último, en las variables expresadas en un nivel de medida de razón, se puede categorizar, se puede ordenar, se usan intervalos iguales y además posee un cero que es absoluto, que habíamos dicho que implica ausencia del atributo que se mide. Para mayor información sobre los estadísticos que se usan en cada nivel de medida, puedes visualizar el video que se muestra en la parte superior de este vídeo. Y bueno, para culminar, la manera como decidimos medir una variable define el nivel de medida de esa variable. Y de esta manera culminamos con este vídeo. Cualquier duda u observación puede dejar un comentario en la parte inferior de este vídeo. No olvides suscribirse a este canal.